Evangelio de hoy, jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 19. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole Abraham. Él respondió: «Aquí me tienes». Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moriah y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré». Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados: «Quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con vosotros». Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: «Padre». Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo: «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham contestó: «Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío». Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Él contestó: «Aquí me tienes». El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en una maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio: «El Señor ve», por lo que se dice aún hoy: «El monte del Señor ve». El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido». Abraham volvió a sus criados
y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Salmo responsorial 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Versículo antes del Evangelio, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Aleluya, Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, subiendo a la barca, Jesús pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Estos evangelios van orientados a demostrar el poder de Jesús. Primeramente, su poder sobre los elementos de la naturaleza.
viento, mar, tormentas. Luego el poder sobre el espíritu del mal. Y en este texto se demuestra el supremo poder de perdonar los pecados, poder exclusivo de la divinidad. Tiene Jesús la principal preocupación por curar el alma, más que por la curación del cuerpo. Y cuando concede la salud del cuerpo, es en atención a que se viva en mayor plenitud la salud espiritual. Tengamos nosotros confianza en la bondad del Señor. No es ahora con nosotros menos compasivo y misericordioso de lo que fue con los de antes. También a nosotros nos dice lo mismo que al pobre enfermo. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La confianza en su bondad para perdonar es la que arranca nuestro perdón. Jesús perdona los pecados. El perdón de los pecados era descrito en el Antiguo Testamento como un don mesiánico. Para eso venía precisamente el Mesías, para alcanzarnos el perdón, para transmitirnos el perdón del Padre, que no es corto de mano para salvar, ni duro de oído para escuchar. Isaías capítulo 19, versículo 1. El perdón de los pecados era un hecho que no se podía constatar. Por eso algunos escribas y fariseos comenzaron a murmurar, como pidiendo otro hecho que convenciera de la existencia efectiva, de que realmente se había conseguido el perdón de los pecados. Esas murmuraciones y críticas no fueron formuladas, pero el Señor Jesús, conociendo sus pensamientos, los increpó. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? No siempre formulamos nosotros ciertos reparos sobre la voluntad de Dios o su divina providencia, pero en nuestro interior cuestionamos el plan de Dios sobre nosotros. Protestamos en nuestro interior con una protesta sorda, no expresada, pero sí sentida. El poder de perdonar los pecados pertenece propiamente a Jesús. Cristo habla aquí y obra con autoridad propia. La afirmación de que Jesús era el Hijo de Dios tenía que ser demostrada. Jesús manifiesta ya su divinidad penetrando la intimidad de los pensamientos y de los sentimientos de los escribas. Por eso pregunta, ¿por qué piensan mal en sus corazones? No olvidemos que entre los semitas el corazón era considerado como la sede de los pensamientos. Pero Jesús ha querido hacer partícipes de su poder de perdonar los pecados a sus ministros, que lo ejercen en su nombre y con su delegación. Es para glorificar a Dios el que haya dado a sus ministros este poder. La multitud glorificaba a Dios. La gente, la multitud, estaba admirada de todo lo que veía y oía.
Y todo ello los movía a dar gracias a Dios, a glorificar a Dios. Todo lo que veían y oían los llevaba a Dios. El testimonio de nuestra vida debe llevar a todos a Dios. Si nuestra vida debe ser un signo, los que nos rodean deben ver ese signo, a fin de que el signo de nuestra vida los lleve al conocimiento y a la vivencia de la realidad signada. El futuro reino de Dios, que habrá de ser reino de justicia, de verdad, de amor y de paz. La gente que veía los signos de Jesús que perdonaba los pecados argumentaba: solo Dios puede perdonar los pecados. Jesucristo los perdona. Luego, Jesucristo es Dios. Cuando nos vean a nosotros, deberán pensar de semejante manera: vemos que viven sin pecado. Esto solamente se puede conseguir viviendo en Dios. Luego, si nosotros queremos purificar nuestra vida, deberemos acercarnos a Dios. Vivencia. Alimentaré la confianza en la infinita bondad de Dios, que quiere perdonar mis pecados. Viviré en plenitud la alegría de haber recibido el perdón de Dios. Si a Dios le gusta perdonar, se complace en olvidarse y borrar los pecados de sus hijos. También le agrada que sus hijos reciban el perdón. Confíen en el perdón y vivan gozosos al sentirse perdonados.